El aullido del viento cortaba el silencio de la noche, arrastrando copos de nieve que danzaban bajo el pálido resplandor de las farolas de Barcelona. En medio de esta escena invernal implacable, una pequeña y solitaria figura se movía con determinación. Sofía, una niña de tan solo 5 años, empujaba con tesón un destartalado carrito de la compra, sus diminutos dedos aferrados con firmeza a las frías barras de metal. Dentro del carro, envueltos en mantas delgadas y gastadas, yacían sus hermanos gemelos de 6 meses. Carmen y Miguel, sus pequeños rostros enrojecidos por el frío, se asomaban entre las capas de tela, con los ojos muy abiertos y fijos en su hermana mayor, que luchaba contra la tormenta. Sofía se detuvo un momento, jadeando, su aliento formando pequeñas nubes en el aire helado. Miró a los bebés, su corazón encogiéndose al ver sus labios temblorosos, y con cuidado ajustó las mantas, tratando de protegerlos del viento incesante. «Todo va a estar bien», susurró, su voz casi engullida por la tormenta. «Encontraremos un lugar cálido, lo prometo». Un repentino recuerdo invadió su mente. El precario refugio donde habían pasado las últimas noches, el techo con goteras, las delgadas paredes que apenas los protegían del frío, el suelo duro donde dormían acurrucados. Sofía sacudió la cabeza, apartando el recuerdo. No podían volver allí, no con el invierno volviéndose cada día más duro. Reuniendo sus últimas reservas de fuerza, Sofía siguió empujando el carro. Cada paso era una batalla contra el viento y la nieve acumulada que ya le llegaba a las rodillas. Sus botas, demasiado grandes y llenas de agujeros, apenas protegían sus pies del frío cortante. Los gemelos comenzaron a gemir, sus suaves llantos ahogados tanto por las mantas como por el aullido del viento. Sofía sintió cálidas lágrimas rodar por sus mejillas heladas. Tenía que encontrar refugio, tenía que proteger a sus hermanitos. La nieve caía con más fuerza ahora, reduciendo la visibilidad a solo unos pocos metros. Sofía luchaba por mantener los ojos abiertos, parpadeando rápidamente para quitarse los copos que se acumulaban en sus pestañas. El carro se sentía más pesado a cada paso y sus brazos temblaban por el esfuerzo. Entonces lo vio. Al doblar una esquina, las luces doradas de un enorme edificio brillaron a través de la cortina de nieve. Un hotel, grande, lujoso y, lo más importante, cálido. Con renovada esperanza, Sofía dirigió el carro hacia la entrada trasera del hotel. Su corazón latía con fuerza en su pecho, una mezcla de agotamiento y optimismo desesperado. A medida que se acercaba, el contraste entre el mundo helado que la rodeaba y el calor que emanaba del edificio era casi doloroso. Sofía se detuvo frente a una puerta de servicio, dudando. Sabía que la gente como ella, sucia, pobre, sin hogar, no era bienvenida en lugares como este, pero los llantos de los gemelos se hacían más fuertes y podía sentir el frío calando hasta sus huesos. Con un coraje nacido de la desesperación, Sofía levantó su mano temblorosa y llamó a la puerta. El sonido pareció resonar en la noche silenciosa, amortiguado por la nieve que caía. Mientras esperaba, rezando para que alguien respondiera, Sofía miró a sus hermanos. Sus diminutos ojos estaban cerrados ahora, las mejillas sonrosadas por el frío. Sabía que no podrían sobrevivir ni un minuto más en este frío mortal. «Por favor», susurró, llamando de nuevo, con más fuerza esta vez. «Por favor, que alguien nos ayude». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía llamó una vez más, sus pequeñas manos ahora golpeando la puerta con toda la fuerza que pudo reunir. «Ayuda, por favor», gritó, su voz ronca y desesperada desapareciendo en la tormenta. Las lágrimas se congelaron en sus mejillas mientras seguía llamando, el sonido de sus puños en la puerta mezclándose con los sollozos de los bebés y el aullido del viento. Sofía miró a su alrededor, el pánico comenzando a apoderarse de ella. La nieve caía más pesadamente con cada segundo que pasaba, el frío cortando a través de su ropa delgada. No sabía cuánto tiempo más podrían aguantar los gemelos. Con una última mirada a la puerta silenciosa, Sofía tomó una decisión.
No podía quedarse allí esperando una ayuda que podría no llegar nunca. Reuniendo lo que quedaba de su fuerza, comenzó a empujar el carro de nuevo, moviéndose alrededor del edificio. Tenía que haber otra entrada, otra oportunidad. Sofía se negaba a rendirse. Con cada paso doloroso a través de la nieve profunda, repetía las mismas palabras para sí misma y para los bebés. «Podemos hacerlo. Estaremos bien, lo prometo». La tormenta rugía a su alrededor, pero Sofía siguió adelante, una pequeña figura de determinación contra la furia del invierno, llevando la preciosa carga de sus esperanzas y el incierto futuro por delante. Ricardo Jiménez enderezó su corbata de seda, un gesto automático después de años de reuniones tensas. A sus 60 años, el multimillonario propietario de la cadena de hoteles, El Dorado, todavía dirigía su empresa con mano de hierro, pero esa noche había sido particularmente agotadora. Acaloradas discusiones sobre expansiones y recortes presupuestarios se habían prolongado durante horas, dejándolo agotado e irritable. Decidiendo evitar el vestíbulo principal y las inevitables cortesías, Ricardo optó por salir por la salida trasera del hotel. Necesitaba una bocanada de aire fresco y un momento de soledad antes de regresar a su ático vacío. Al abrir la puerta de servicio, fue recibido por una ráfaga de viento helado y nieve. Murmurando por lo bajo, se subió el cuello de su abrigo de cachemira, listo para desafiar la tormenta hasta llegar a su coche. Entonces lo oyó, un sonido débil, casi tragado por el aullido del viento, un llanto. Ricardo se detuvo, frunciendo el ceño. Sus ojos, acostumbrados a los pasillos poco iluminados del hotel, escudriñaron la oscuridad, y allí, parcialmente oculta por las sombras, vio una pequeña figura empujando algo. «¿Quién anda ahí?», gritó, su voz profunda cortando el aire frío. La figura se detuvo, y por un momento Ricardo pensó que huirían, pero luego, lentamente, la figura se volvió hacia él. Ricardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Una niña pequeña, no mayor de 5 años, estaba de pie ante él, su rostro pálido y sucio, enmarcado por un cabello enmarañado, y sus ojos eran grandes y asustados, pero brillaban con una determinación que lo tomó por sorpresa. «Por favor, señor». La voz de la niña era apenas un susurro. «¿Puede ayudarnos?». Ricardo se adelantó, notando por primera vez lo que la niña empujaba, un carrito de la compra oxidado, y dentro. «Dios mío», murmuró, viendo a los 2 bebés envueltos en mantas delgadas. «Tienen frío», dijo la niña, con la voz temblorosa. «Traté de mantenerlos calientes, pero...». Ricardo actuó por instinto. En segundos estaba al lado del carro, sintiendo el frío que emanaba de los niños. «Venid conmigo», dijo, su tono dejando claro que no era una petición. «Ahora». La niña dudó un momento, pero uno de los bebés comenzó a llorar, como si decidiera por ella. Ricardo cogió a ambos bebés en sus brazos, sintiendo lo fríos que estaban incluso a través de su ropa. «Coge el carro», le indicó a la niña. «Vamos adentro». Mientras los guiaba hacia el interior, el corazón de Ricardo latía con fuerza. ¿Qué estaba haciendo? Esto era una locura. Debería llamar a las autoridades, dejar que ellos se encargaran, pero algo en los ojos de esa niña, en la forma en que protegía a los bebés. Una vez que estuvieron en el cálido pasillo trasero del hotel, Ricardo pudo ver finalmente a los niños con claridad, y fue entonces cuando sintió una extraña inquietud. Había algo familiar en los rasgos de los bebés, la forma de la nariz de la niña mayor. No podía ubicarlo, pero la sensación lo desconcertó. «Señor Jiménez», la voz sorprendida de uno de los empleados lo devolvió a la realidad. «¿Está todo bien?». «Sí», Cayetano respondió Ricardo, su tono sin admitir discusión. «Prepara la suite presidencial». El empleado lo miró fijamente, confundido por los niños, pero años trabajando para Ricardo le habían enseñado a no cuestionar las órdenes. «Sí, señor, enseguida». Subiendo en el ascensor privado, Ricardo observó a la niña. Estaba claramente agotada, pero su mirada nunca se apartó de los bebés.
¿Cómo te llamas?, le preguntó suavemente. Sofía respondió ella, mirándolo con recelo. Y ellos son Carmen y Miguel. Ricardo asintió, la inquietud creciendo. Esos nombres, ¿por qué le sonaban tan familiares? Las puertas del ascensor se abrieron directamente en la suite presidencial. Sofía miró con asombro el lujo que la rodeaba. Cayetano llamó Ricardo al empleado que los había seguido. Trae ropa limpia para los niños y que la cocina prepare algo caliente para ellos, sopa, tal vez. Mientras Cayetano se apresuraba a seguir las órdenes, Ricardo llevó a Sofía al baño principal. «Vamos a darles un baño caliente», dijo, comenzando a llenar la enorme bañera. Sofía observaba cada movimiento de Ricardo, todavía cautelosa pero visiblemente aliviada de estar en el calor. «Tu madre», comenzó Ricardo, vacilante. «¿Dónde está?» El rostro de Sofía se ensombreció, una sombra pasando sobre sus ojos. «Se ha ido» fue todo lo que dijo. Ricardo decidió no presionar más. Habría tiempo para preguntas más tarde, ahora lo importante era cuidar de estos niños. Con cuidado, bañaron a los gemelos, que se animaron con el calor del agua. Sofía, aunque agotada, insistió en ayudar, sus pequeños dedos suaves, mientras lavaba a sus hermanos. Cuando Cayetano regresó con ropa y comida, Ricardo se encontró en una situación surrealista. Allí estaba él, uno de los hombres más poderosos del país, alimentando a bebés y ayudando a una niña de 5 años a vestirse. Mientras los niños comían su sopa caliente, Ricardo no podía dejar de observarlos. La inquietud de antes solo crecía, algo en los gestos de Sofía, la forma en que los bebés sonreían. Sofía dijo suavemente: «¿Puedes contarme qué pasó? ¿Cómo terminasteis en la calle?» La niña dejó la cuchara, las lágrimas acumulándose en sus ojos. «Mami dijo que teníamos que huir, que era peligroso quedarse. Pero luego hubo un accidente», tragó saliva. «No se despertó. Traté de despertarla, pero...» Ricardo sintió que su pecho se oprimía. «¿Y tu padre?» Sofía se estremeció visiblemente. «Él es un hombre malo. Mami dijo que nunca dejara que nos encontrara». Las palabras de Sofía resonaron en la mente de Ricardo, removiendo recuerdos que había tratado de enterrar durante mucho tiempo. Recuerdos de su propia hija, que había desaparecido años atrás después de una terrible discusión. Sacudiendo la cabeza para aclarar esos pensamientos, Ricardo se centró en el presente. Estos niños necesitaban ayuda, independientemente de quiénes fueran. «Estáis a salvo ahora», dijo, su voz más amable de lo que había sido en años. «Yo me encargaré de vosotros esta noche y mañana veremos qué hacer». Sofía lo miró, una mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. «¿Podemos quedarnos?» Ricardo asintió, sintiendo una emoción que no podía nombrar. «Sí, querida, podéis quedaros por ahora». Una vez que los niños finalmente se durmieron, agotados pero a salvo, Ricardo se quedó vigilando, mirando esas pequeñas figuras dormidas. No podía quitarse la sensación de que había más en esta historia, algo que lo unía a estos niños de una manera que aún no entendía. Con un suspiro, se acomodó en un sillón cercano. Mañana, se prometió a sí mismo, comenzaría a investigar. Descubriría la verdad sobre estos niños y por qué le parecían tan extrañamente familiares. Por ahora, todo lo que podía hacer era velar por su sueño y prepararse para lo que el destino les deparara a todos. El sol apenas había salido cuando Ricardo Jiménez se despertó, con el cuello rígido por una noche pasada en el sillón. Por un momento estuvo desorientado, hasta que sus ojos se posaron en las 3 pequeñas figuras dormidas en la cama king size de la suite presidencial. Los acontecimientos de la noche anterior lo golpearon como una ola. De pie en silencio, Ricardo se acercó a la cama. Sofía dormía de lado, un brazo protector alrededor de los gemelos. Su rostro, ahora limpio, parecía aún más joven y vulnerable a la luz de la mañana. Ricardo sintió una punzada en el pecho, una mezcla de compasión y una inexplicable sensación de familiaridad.
Cogiendo su teléfono, salió al balcón de la suite. El aire frío de la mañana ayudó a despejar sus pensamientos mientras marcaba un número familiar. «Paco, soy Ricardo. Necesito tus servicios. Es un asunto delicado y urgente». «Francisco». Paco había sido su investigador privado de confianza durante años, discreto y eficiente. Ricardo ofreció una breve explicación de la situación, omitiendo sus sospechas personales. «Quiero todo lo que puedas encontrar sobre estos niños y su madre. Máxima prioridad, Paco, y total discreción». Al terminar la llamada, Ricardo volvió adentro, solo para encontrar a Sofía despierta, observándolo con una mezcla de curiosidad y aprensión. «Buenos días, Sofía», dijo suavemente. «¿Dormiste bien?» La niña asintió lentamente. «¿Los bebés? No lloraron en toda la noche. Eso nunca pasa». Ricardo sonrió. «Bueno, supongo que les gustó la cama cómoda. ¿Qué tal un desayuno?» Mientras esperaban el servicio de habitaciones, Ricardo intentó hablar con Sofía, esperando aprender más sobre su historia. «Sofía, ¿puedes contarme un poco más sobre tu mamá? ¿Cómo era ella?» La niña guardó silencio por un momento, jugueteando con el dobladillo de su nuevo camisón. «Era preciosa», dijo finalmente Sofía, su voz apenas un susurro. «Y nos cantaba todas las noches, pero a veces lloraba cuando pensaba que estaba dormida». Ricardo sintió que su corazón se oprimía. «¿Y vivíais en una casa antes del accidente?» Sofía negó con la cabeza. «No, nos mudábamos mucho. Mami decía que era una aventura, pero yo sabía que tenía miedo». Antes de que Ricardo pudiera preguntar más, los gemelos comenzaron a gemir, despertados de su profundo sueño. Sofía se levantó de un salto para atenderlos, su actitud cambiando de una niña vulnerable a una pequeña cuidadora en un instante. Viendo a Sofía cuidar de sus hermanos, Ricardo no pudo evitar notar ciertos gestos. La forma en que inclinaba la cabeza o fruncía el ceño en concentración, gestos que removían recuerdos lejanos en su mente. El desayuno llegó y Ricardo observó con una mezcla de admiración y preocupación cómo Sofía alimentaba hábilmente a los gemelos antes de comer su propia comida. Estaba claro que la niña había asumido responsabilidades mucho más allá de su edad. Sofía comenzó Ricardo con cuidado. «Has hecho un trabajo maravilloso cuidando de tus hermanos, pero quiero que sepas que ahora puedes ser solo una niña. Yo ayudaré a cuidaros a todos». Sofía lo miró con una mezcla de alivio y desconfianza. «¿Cuánto tiempo podemos quedarnos?» La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. No había pensado en el largo plazo todavía, pero la idea de enviar a los niños lejos le causó una inexplicable sensación de pavor. «Por ahora, podéis quedaros todo el tiempo que necesitéis», dijo, tratando de sonar tranquilizador. «No te preocupes por eso ahora, ¿vale?» El día pasó en un torbellino de biberones, pañales e intentos de hacer que Sofía se sintiera más a gusto. Ricardo canceló todas sus citas, delegando tareas a sus ejecutivos. Por primera vez en años, su atención estaba completamente en los niños y en el misterio que los rodeaba. Por la tarde, mientras los gemelos dormían la siesta, Ricardo encontró a Sofía sentada en el balcón, mirando pensativamente la ciudad de Barcelona. «¿En qué piensas?», le preguntó suavemente, sentándose a su lado. Sofía tardó un momento en responder. «A mami le gustaban los lugares altos», dijo. «Decía que desde arriba se podía ver el futuro». Ricardo sintió una punzada en el pecho. «Tu madre suena como una persona muy especial». Sofía asintió, las lágrimas brotando en sus ojos. «La echo de menos». Sin pensar, Ricardo puso un brazo alrededor de los hombros de Sofía. Para su sorpresa, ella no se apartó. Al contrario, se apoyó en él, como si finalmente se permitiera ser consolada. En ese momento, Ricardo tomó una decisión. Independientemente de lo que revelara su investigación, protegería a estos niños. Si realmente eran sus nietos, como su corazón creía cada vez más, haría todo lo posible para compensar los años perdidos.
Esa noche, después de que los niños finalmente se durmieran, Ricardo recibió un mensaje de Paco. Información inicial llegando. Es complicado. Necesitamos hablar en persona. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué había descubierto Paco? Apenas había comenzado a procesar el mensaje cuando un grito agudo rasgó el silencio de la suite. Corriendo al dormitorio, Ricardo encontró a Sofía revolviéndose en la cama, atrapada en una terrible pesadilla. Sofía, Sofía, despierta, la llamó suavemente, sacudiendo a la niña. Los ojos de Sofía se abrieron de golpe, llenos de terror. «El coche, el ruido, mami». Ricardo la abrazó, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra él. «Shh, está todo bien. Fue solo un mal sueño. Estás a salvo ahora». Gradualmente, Sofía se calmó, su respiración volviendo a la normalidad. Ricardo continuó abrazándola, murmurando palabras tranquilizadoras. «¿Quieres contarme sobre el sueño?», le preguntó suavemente una vez que Sofía finalmente se apartó. La niña dudó, pero luego las palabras brotaron en un torrente angustiado. «Estábamos en el coche. Mami conducía rápido, parecía asustada. Luego hubo un ruido fuerte y el coche dio vueltas. Vi a mami, no se movía». Ricardo sintió que su corazón se rompía. Estaba claro que Sofía había presenciado el accidente que se cobró la vida de su madre. La culpa que sentía por no haber estado allí para su hija, para estos niños, amenazaba con abrumarlo. Sofía dijo suavemente, sosteniendo sus hombros: «Lo que pasó no fue culpa tuya. Tu madre os quería a ti y a tus hermanos más que a nada. Quería que todos estuvierais a salvo». Sofía lo miró, sus grandes ojos rebosantes de lágrimas. «¿Crees que estaría orgullosa de mí por cuidar de los bebés?». «Estoy seguro de ello», respondió Ricardo con un nudo en la garganta. «Eres una niña increíble, Sofía. Tu madre estaría muy, muy orgullosa». Esa noche, Ricardo se quedó despierto mucho después de que Sofía volviera a dormirse. Su mente bullía de preguntas sin respuesta y un creciente sentido de responsabilidad hacia estos niños. A la mañana siguiente, mientras los niños aún dormían, Ricardo se reunió con Paco en su oficina privada del hotel. «¿Qué has descubierto?», preguntó Ricardo, apenas conteniendo su ansiedad. Paco parecía inquieto. «Ricardo, lo que encontré es complicado. Los niños no existen oficialmente. No hay registro de nacimiento, ni documentación de ningún tipo». Ricardo frunció el ceño. «¿Cómo es eso posible?». «Es como si alguien quisiera mantenerlos ocultos», continuó Paco. «Pero hay más. Encontré una foto». Dudó antes de entregarle a Ricardo un sobre. Con manos temblorosas, Ricardo abrió el sobre. Dentro había una foto descolorida de una joven sosteniendo un bebé. Su corazón casi se detuvo. Era Elena, su hija. ¿De dónde sacaste esto?», preguntó Ricardo, su voz ronca. Estaba escondida en el forro del carrito que empujaba la niña, explicó Paco. «Ricardo, ¿crees que...?» Ricardo no podía apartar los ojos de la foto. El parecido entre la mujer de la foto y Sofía era innegable. ¿Y el bebé? ¿Podría ser ella? «Necesito más, Paco», dijo finalmente Ricardo, levantando la vista. «Averigua todo lo que puedas sobre los últimos años de Elena. ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba?». Cuando Paco se fue, Ricardo se quedó solo con sus pensamientos y la foto de Elena. Recuerdos que había enterrado años atrás comenzaron a resurgir. La última pelea con su hija, las duras palabras, el portazo. Un sonido de la suite lo devolvió al presente. Los niños se estaban despertando. Entrando en el dormitorio, Ricardo vio a Sofía sentada, acunando a uno de los gemelos. La luz de la mañana iluminaba su perfil, y por un momento Ricardo vio a Elena en ella con tanta claridad que casi le quitó el aliento. «Buenos días», dijo suavemente, acercándose. «¿Cómo estáis todos hoy?». Sofía lo miró, una pequeña sonrisa en sus labios. «Mejor. A Carmen le gusta que le cante. Mami siempre cantaba». Ricardo se sentó en el borde de la cama.
Tu madre parece que era una persona muy especial. Sofía asintió, las lágrimas llenando de nuevo sus ojos. La echo de menos. En ese momento, Ricardo tomó una resolución. Independientemente de lo que descubriera su investigación, protegería a estos niños. Si eran verdaderamente sus nietos, como cada vez más creía, haría todo lo posible para compensar los años perdidos con Elena. Sofía dijo suavemente: «Sé que has pasado por mucho, pero quiero que sepas que mientras estéis aquí, estaréis a salvo. Yo cuidaré de todos vosotros». La niña lo miró, sus ojos tan parecidos a los de Elena, llenos de una mezcla de esperanza y cautela. «¿Lo prometes?» Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Lo prometo». Los días siguientes pasaron volando en un torbellino de actividades. Ricardo dividía su tiempo entre cuidar a los niños y trabajar con Paco para desentrañar el misterio de su pasado. Cada nuevo dato, cada gesto familiar de los niños, solo fortalecía su sospecha de que eran, de hecho, la familia que pensaba que había perdido para siempre. Poco a poco, Sofía comenzó a abrirse, compartiendo pequeños detalles sobre su vida con su madre. Habló de mudarse constantemente de un lugar a otro, de las noches en que su madre la abrazaba fuerte y le decía que todo estaría bien. Ricardo escuchaba cada palabra, su corazón apesadumbrado por la culpa de todo lo que su hija debió haber pasado. Los gemelos, mientras tanto, florecían bajo el cuidado de Ricardo y el personal del hotel. Sus sonrisas y risas llenaban la suite de una alegría que Ricardo no había sentido en años. A menudo se encontraba perdido en sus pensamientos, imaginando lo diferentes que habrían sido las cosas si hubiera estado allí desde el principio, si hubiera apoyado a Elena en lugar de alejarla. Una tarde, mientras jugaba con los gemelos en la alfombra de la sala de estar, Ricardo notó que Sofía lo observaba intensamente. «¿Qué pasa, querida?», le preguntó. Sofía dudó un momento antes de hablar. «Tú me recuerdas a alguien de las fotos que guardaba mami». El corazón de Ricardo se aceleró. «¿Qué fotos?». «Unas antiguas. Las miraba a veces y se ponía triste. Había un hombre en ellas». Sofía frunció el ceño, tratando de recordar. Lo llamaba papá. Ricardo sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Se inclinó más cerca de Sofía, luchando por mantener la voz tranquila. «Sofía, ¿tu mamá? ¿Cómo se llamaba?». La niña lo miró, confundida por la intensidad de su pregunta. «Elena, se llamaba Elena». En ese instante, todas las sospechas de Ricardo se cristalizaron en una certeza dolorosa y maravillosa. Estos niños, estas pequeñas almas que el destino había puesto en su camino, eran sus nietos. La hija que había perdido, a la que había fallado de tantas maneras, le había dado una segunda oportunidad. Con lágrimas en los ojos, Ricardo abrazó a Sofía, sintiendo su pequeño cuerpo tenso relajarse gradualmente contra él. «Ya está todo bien», susurró, más para sí mismo que para ella. «Estás en casa». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Ricardo permaneció despierto, su mente un torbellino de emociones y pensamientos. Cogió su teléfono y llamó a Paco. «Paco, necesito que aceleres la investigación y añadas una cosa más. Busca cualquier información sobre el padre de los niños». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Ricardo, ¿estás seguro? Esto podría abrir una caja de Pandora». Ricardo suspiró. «Lo sé, pero necesito saberlo todo. Estos niños son mi familia, Paco. Tengo que protegerlos». Después de colgar, Ricardo regresó al dormitorio de los niños. Se quedó allí, observándolos dormir, sus pequeños pechos subiendo y bajando con cada respiración pacífica. Sofía había mencionado que su madre huía de alguien peligroso. ¿Era el padre de los niños? ¿A qué se había enfrentado Elena todos esos años? La culpa lo consumió. Si tan solo no hubiera sido tan orgulloso, tan inflexible, si hubiera buscado a Elena, intentado reconciliarse. Tal vez ella todavía estaría viva. Tal vez estos niños nunca habrían conocido el miedo y el hambre de las calles. Pero ahora
No era momento para la autocompasión. Ahora tenía la oportunidad de hacer las cosas bien, de ser el abuelo que estos niños merecían, el padre que Elena siempre había necesitado. La oficina del último piso del Hotel El Dorado estaba en silencio, excepto por el suave tic-tac del reloj de pared y la pesada respiración de Ricardo Jiménez. El multimillonario estaba sentado, inmóvil en su sillón de cuero, el teléfono temblando ligeramente en su mano mientras contemplaba la llamada que necesitaba hacer. La luz dorada del atardecer se derramaba a través de los ventanales panorámicos, bañando la habitación en tonos ámbar que parecían remover recuerdos largamente enterrados en su corazón. Sobre el escritorio de caoba ante él yacía una vieja fotografía que le llamó la atención. Elena a los 16 años, radiante en su vestido de graduación, los ojos brillando con promesas de futuro. A su lado, una foto más reciente que Paco había encontrado. Elena embarazada, su rostro más maduro, pero aún con esa misma sonrisa tan reminiscente de su difunta madre. Ricardo cerró los ojos y los recuerdos lo inundaron como una marea inexorable. Era una tarde de otoño, muy parecida a esta. Hojas doradas danzaban fuera de la ventana de su oficina, mientras Elena estaba de pie ante él, una mano protectora sobre su vientre de 5 meses. Su rostro, generalmente gentil, estaba tenso con una determinación que nunca antes había visto. «No lo entiendes, papá». La voz de Elena resonó en su memoria, cargada de una mezcla de dolor y resolución. «Por primera vez en mi vida estoy tomando mis propias decisiones. ¿Por qué es tan difícil para ti aceptarlo?». Ricardo se encontró de nuevo en ese momento, la frustración y el miedo convirtiéndose en palabras tan afiladas como cuchillas. «Estás tirando tu vida por la borda, Elena. Todo lo que he construido, todo lo que planeé para ti. ¿Para qué? ¿Para involucrarte con alguien que apenas conoces?». «Ese es el problema», estalló Elena, lágrimas brillando en sus ojos verdes. «Tus planes, tus expectativas, tu necesidad de controlar cada aspecto de mi vida». «¿Y mis sueños, papá? ¿Alguna vez has preguntado qué quiero yo? Lo que quieres es lanzarte de cabeza a una relación que destruirá tu futuro». Golpeó la mano sobre el escritorio, haciendo temblar los marcos de las fotos. «¿No ves que te están manipulando? ¿Que estás arriesgando no solo tu vida, sino también la de este niño?». Elena retrocedió como si la hubieran abofeteado, sus manos protegiendo instintivamente su vientre. «Ni siquiera has intentado conocerlo, papá. No sabes nada de nuestra vida, de nuestros planes. Estás tan cegado por tu propio prejuicio que no ves que soy feliz, por primera vez en años». «¿Feliz?». Ricardo soltó una risa amarga. «Elena, dejaste la carrera de Derecho en tu último año, cortaste con todos tus amigos, te mudaste a un apartamento diminuto en una parte deteriorada de la ciudad. ¿A eso lo llamas felicidad?». «Yo lo llamo libertad», replicó Elena, su voz temblando de emoción. «Libertad para descubrir quién soy sin tener que cargar con el peso del apellido Jiménez, sin tener que vivir bajo la sombra de tus imposibles expectativas». Ricardo sintió que la sangre le hervía en las venas. ¿Expectativas imposibles? Solo quería lo mejor para ti, Elena. Quería protegerte, darte todas las oportunidades que tú nunca tuviste, interrumpió Elena con los ojos centelleando. ¿Alguna vez has pensado que tal vez no quiero ser la heredera perfecta del Imperio Jiménez? ¿Que tal vez quiero construir mi propia vida, cometer mis propios errores? ¿Errores? Ricardo se puso de pie, su voz tronando. ¿Así es como ves tu futuro? ¿Como una sarta de errores que cometerás solo para demostrar que puedes? ¿Y este niño? ¿Has pensado en lo que pasará cuando la realidad te golpee? Elena cuadró los hombros, una extraña calma reemplazando su agitación anterior. Sí, papá, lo he pensado mucho. ¿Y sabes qué? Voy a amar a este bebé incondicionalmente. Apoyaré sus sueños, aunque sean diferentes a los míos. Dejaré que sea quien quiera ser, sin intentar moldearlo a mi idea de perfección.
Sus palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo en el estómago, pero su orgullo herido prevaleció. Si así es como ves las cosas, Elena, entonces tal vez sea mejor que te vayas. Y no te molestes en volver cuando todo se desmorone. No estaré aquí para arreglar tus errores. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena lo miró fijamente durante un largo momento, y Ricardo vio algo morir en sus ojos, su última chispa de esperanza de que su padre pudiera entenderla, aceptarla. «Adiós», papá susurró, y la puerta se cerró suavemente detrás de ella, el sonido resonando como una sentencia final en su corazón. El agudo timbre del teléfono lo sacó de sus recuerdos. Era Paco. Señor Jiménez, la voz del investigador, era tensa. «Encontré algo. Necesita ver esto en persona». 20 minutos después, Paco entró en su oficina, llevando una gruesa carpeta y una expresión grave en su rostro, normalmente impasible. Ricardo notó que las manos del investigador, generalmente tan firmes, temblaban ligeramente mientras colocaba los documentos sobre el escritorio. «Son los registros hospitalarios de los gemelos», comenzó, abriendo la carpeta. «Nacieron en el Hospital Sant Pau de Barcelona hace exactamente 2 años, pero hay algo muy extraño. Fueron registrados bajo el nombre de Clara Bennett». Ricardo frunció el ceño. «¿Un nombre falso?» «Sí, y no fue el único», continuó Paco, extendiendo más documentos sobre el escritorio. «Encontré registros de Elena usando al menos 3 identidades diferentes en los últimos años. Clara Bennett, Anna Thompson, María Stevens». Claramente estaba tratando de no ser encontrada, y hizo un trabajo impresionante. Las identidades estaban muy bien construidas, con historiales de crédito, referencias laborales, todo. «Eso debe haber costado una fortuna», murmuró Ricardo, examinando los documentos. «¿De dónde salió el dinero?» Paco se movió incómodo en su silla. «Esa es otra parte interesante. Elena tenía una cuenta secreta abierta años antes de irse de casa. Había estado haciendo pequeños depósitos regularmente, acumulando un fondo de emergencia. Para cuando se fue, tenía casi $500,000 de euros ahorrados». Ricardo sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Elena había planeado su huida durante años, preparándose meticulosamente para un día que él nunca imaginó que llegaría. «¿Y antes de los gemelos?», preguntó, temiendo la respuesta. La vacilación de Paco fue evidente. Hay registros médicos perturbadores, 3 visitas a urgencias en 6 meses, costillas rotas, hematomas extensos, una conmoción cerebral grave. Cada vez dio una explicación diferente. Accidentes domésticos, caídas, incluso un supuesto accidente de equitación. Ricardo cerró los ojos, luchando contra las náuseas que amenazaban con subirle por la garganta. Su hija, su pequeña Elena, había sufrido abusos repetidos mientras él estaba atrincherado en su orgullo herido, convencido de que aprendería la lección y volvería a casa. «Logré localizar a alguien que puede arrojar más luz sobre lo que pasó», continuó Paco, en voz más suave. «Jimena Valdés, una enfermera que cuidó de Elena cuando nacieron los gemelos. Aceptó hablar con usted». 2 horas después, Ricardo estaba sentado en una discreta cafetería en las afueras de la ciudad, frente a una mujer de mediana edad con ojos amables y una expresión apesadumbrada por muchos secretos. «Elena llegó al hospital en trabajo de parto prematuro», comenzó Jimena, sus manos agarrando una taza de café como si fuera para fortalecerse. Estaba empapada por la lluvia, temblando de frío y miedo. Los gemelos estaban en sufrimiento fetal y tuvimos que hacer una cesárea de emergencia. «¿Cómo estaba ella?», preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. Jimena lo miró con una mezcla de compasión y reproche. Aterrada. No dejaba de mirar por encima del hombro, insistiendo en que registráramos a los bebés con un nombre falso. Suplicó seguridad extra en la puerta de su habitación. «¿Por qué nunca acudió a mí?». La pregunta se escapó de los labios de Ricardo antes de que pudiera detenerla. «Lo intentó», respondió Jimena suavemente. «Una vez, unos meses antes de que nacieran los gemelos, fue a su oficina,
pero la seguridad no la dejó subir, aparentemente por orden suya. El peso de la culpa amenazaba con aplastarlo. Esa estúpida orden, dada en un momento de furia y orgullo herido, había cerrado la última puerta para su hija cuando más lo necesitaba. Después de que nacieran los gemelos, continuó Jimena. Elena se volvió aún más cautelosa. Se mudaba constantemente de un lugar a otro, siempre comprobando si la seguían. Se tiñó el pelo, usaba lentes de contacto de color, cualquier cosa para no ser reconocida. ¿Alguna vez me mencionó? Jimena dudó. A veces, sobre todo cuando tenía fiebre alta después de la cesárea. Gritaba por usted en sus delirios, pedía perdón, decía que quería que conociera a sus nietos, pero que era demasiado peligroso. De vuelta en el hotel, Ricardo encontró a Sofía en el balcón de la suite, abrazada a sus rodillas mientras observaba la puesta de sol. La luz dorada iluminaba su perfil y por un doloroso momento era la viva imagen de Elena a esa edad. ¿Puedo sentarme contigo?, le preguntó suavemente. Sofía asintió, moviéndose ligeramente para hacerle sitio. Ricardo notó que sostenía algo, una pequeña cinta de colores que parecía haber sido parte de un vestido. ¿Era de tu madre?, preguntó. Sofía acarició la cinta con los dedos. Sí, era de su vestido azul, su favorito. Me la dio antes del accidente. Dijo que me traería suerte. Ricardo respiró hondo. ¿Puedes contarme más sobre los últimos días que pasaste con ella? Sofía guardó silencio durante un largo momento, todavía jugueteando con la cinta. Lloraba mucho por la noche, dijo finalmente, su voz pequeña, cuando pensaba que estaba dormida. Y siempre revisaba las ventanas y las puertas, una y otra vez. Tenía una caja especial donde guardaba papeles importantes y me hizo memorizar un número de teléfono para emergencias. Os movíais mucho. Todo el tiempo suspiró Sofía. Mamá decía que éramos como exploradores en una gran aventura, pero yo sabía que tenía miedo. A veces, cuando creía ver a alguien siguiéndonos, se ponía tan pálida, como si hubiera visto un fantasma. ¿Y la última vez?, preguntó Ricardo suavemente. ¿Antes del accidente? Sofía se abrazó las rodillas con más fuerza. Fue diferente. Mamá estaba más asustada que nunca. Me despertó en mitad de la noche diciendo que teníamos que irnos de inmediato. Solo cogimos algo de ropa y su caja especial. Condujo durante mucho tiempo. Muy rápido su voz falló, y Ricardo la envolvió en sus brazos de nuevo, sintiendo su pequeño cuerpo temblar con sollozos apenas contenidos. «Está bien», murmuró. «Estás a salvo ahora, todos vosotros». Más tarde esa noche, después de acostar a los niños, Ricardo regresó a su oficina. Los descubrimientos de ese día pesaban sobre su mente como plomo. El miedo constante de Elena, sus intentos desesperados por proteger a sus hijos, el oscuro misterio que la perseguía, todo formaba un rompecabezas inquietante. Cogiendo su teléfono, marcó el número de Paco. «Quiero que investigues más a fondo», le indicó, su voz resuelta. «Registros bancarios, transacciones financieras, cualquier cosa que pueda decirnos de qué o de quién huía Elena. Además, comprueba ese número de teléfono de emergencia que le dio a Sofía. Y Paco, no escatimes en recursos. Necesitamos encontrar la verdad». Mirando las luces de la ciudad a través de la ventana, Ricardo le hizo una promesa silenciosa a Elena. Había fallado en protegerla, pero no fallaría a sus hijos. Esta vez se enfrentaría a cualquier sombra que acechara, sin importar el costo. En la habitación de al lado, Sofía finalmente se durmió, todavía agarrando la cinta azul en su pequeña mano, mientras los gemelos respiraban suavemente en sus cunas. A través de la puerta ligeramente abierta, Ricardo los observó por un momento, su corazón apesadumbrado por la responsabilidad y la culpa. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen cada vez más oscura. Elena había pasado sus últimos años en una pesadilla constante, siempre huyendo, siempre mirando por encima del hombro. Ahora era el turno de Ricardo de descubrir la verdad detrás de su desesperada huida,
y asegurarse de que sus nietos nunca tuvieran que vivir con miedo. Mañana comenzaría a escarbar en el pasado con una determinación aún mayor. Quedaban tantas preguntas sin respuesta, tanto misterio envolvía los últimos años de Elena. Pero una cosa estaba clara: donde quiera que estuviera ahora, Ricardo haría todo lo posible para honrar su sacrificio y proteger el precioso legado que había dejado atrás. La noche cayó lentamente sobre la ciudad, envolviendo el Hotel El Dorado en profundas sombras. En la oficina del último piso, Ricardo Jiménez permanecía despierto, con los ojos fijos en las fotografías de Elena, buscando en cada imagen pistas que podría haber pasado por alto, señales que debería haber notado. El reloj se acercaba a la medianoche cuando su teléfono vibró con un mensaje de Paco. Encontré algo en los registros del hospital. La enfermera no nos lo contó todo. Reunión mañana a primera hora. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué más había por descubrir? ¿Qué otros oscuros secretos había llevado Elena en sus últimos días? Levantándose de su silla, caminó hacia la ventana. La ciudad brillaba bajo el cielo nocturno, miles de luces parpadeando como estrellas terrenales. Ahí fuera, en algún lugar, yacían las respuestas que buscaba, la verdad de lo que le pasó a su hija. «Perdóname», Elena susurró a la noche. «Te prometo que lo arreglaré. Tus hijos nunca tendrán que huir ni tener miedo. Esta vez haré lo correcto». Con esas palabras resonando en su mente, Ricardo finalmente salió de su oficina. Mañana sería otro día de búsqueda de respuestas, otro día tratando de armar el rompecabezas que su hija había dejado atrás. Y esta vez no descansaría hasta descubrir toda la verdad, por muy dolorosa que fuera. El amanecer apenas había despuntado cuando Ricardo llegó al lugar del accidente. La carretera secundaria, bordeada de altos pinos, parecía extrañamente pacífica bajo la suave luz de la mañana. Era difícil imaginar que aquí, en esta curva aparentemente inofensiva, la vida de su hija había llegado a un trágico final. Paco ya estaba esperando, hablando con un oficial de policía local retirado que había respondido al accidente. El exoficial, Tomás Molina, tenía ojos cansados que habían visto demasiadas tragedias en su carrera. «Fue uno de los peores que he visto», comentó Tomás, llevándolos al lugar exacto donde el coche de Elena se había salido de la carretera. La conductora huía claramente de algo. Las marcas de los neumáticos mostraban que iba muy por encima del límite de velocidad. El estómago de Ricardo se revolvió al ver los arañazos aún visibles en el guardarraíl. ¿Y los niños? Un milagro, Tomás negó con la cabeza. La mujer, su hija, debió de hacer alguna maniobra en el último segundo. El lado del conductor se llevó todo el impacto. Los tres pequeños estaban en el asiento trasero, protegidos por sillas de coche bien instaladas. «Encontramos esto en los restos», intervino Paco, entregándole a Ricardo un sobre maltratado y amarillento. «Estaba en una caja impermeable debajo del asiento del conductor, dirigida a usted». Con manos temblorosas, Ricardo abrió el sobre. La elegante caligrafía de Elena, tan familiar, hizo que su corazón se encogiera. «Querido papá», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, es que algo salió mal. Significa que no pude llegar a ti a tiempo para explicarte todo cara a cara, como había planeado». Ricardo tuvo que hacer una pausa por un momento, las lágrimas nublando su visión. Tomás y Paco se apartaron discretamente, dándole privacidad para leer las últimas palabras de su hija. «Sé que debes estar furioso conmigo por desaparecer, por cortar todo contacto, pero, papá, no tuve elección. Cuando descubrí la verdad sobre Javier, sobre quién era realmente, ya era demasiado tarde para mí, pero no para mis hijos. Sofía nació en medio del caos. Javier mostró su verdadera cara enseguida. El control, la violencia, las amenazas. Traté de aguantar, pensando que podría cambiarlo. Qué tonta fui. Cuando descubrí que estaba embarazada de los gemelos, supe que tenía que huir.
Javier tiene conexiones peligrosas, papá, gente en las altas esferas que lo protege, que encubre sus crímenes. Intenté denunciarlo una vez y casi pago con mi vida. Me dirijo a casa ahora, papá. Finalmente me di cuenta de que necesito tu ayuda, pero si algo me pasa, por favor, protege a mis hijos. Sofía es tan fuerte, tan valiente. No merece llevar el peso que puse sobre sus pequeños hombros. Con todo mi amor, Elena. Ricardo dobló cuidadosamente la carta, su mente procesando cada palabra. Elena había estado de camino hacia él. Finalmente, había venido a pedirle ayuda. Un grito agudo rompió la calma de la mañana, proveniente del coche donde Sofía se había quedado dormida durante el viaje. Ricardo corrió hacia allí, encontrando a la niña revolviéndose en el asiento trasero, atrapada en otra pesadilla. «Mami, el coche negro, ya viene», gritaba, con los ojos aún cerrados. «Sofía, despierta». «Es solo un sueño». Ricardo la sacudió suavemente hasta que sus ojos, llenos de terror, se abrieron de golpe. Durante un largo momento, Sofía solo jadeó en busca de aire, dándose cuenta lentamente de dónde estaba. Luego, sus ojos se centraron en el paisaje fuera de la ventana y todo el color desapareció de su rostro. «Aquí», susurró. «Fue aquí». «¿Recuerdas lo que pasó?», preguntó Ricardo suavemente. Sofía asintió, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Llovía. Mami conducía muy rápido, diciendo que ya casi llegábamos, que estaríamos a salvo pronto. Entonces vimos unos faros en el espejo, un coche negro. Mami se asustó mucho. Su voz vaciló y Ricardo la abrazó, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. «¿Qué pasó después, cariño?» «El coche negro nos golpeó a propósito. Mami perdió el control. Me gritó que protegiera a los bebés. Luego todo se volvió oscuro. Ricardo sintió una ira helada crecer en su pecho. No había sido un accidente. Elena había sido asesinada. «¿Cómo te las arreglaste para cuidar de tus hermanos después?», preguntó suavemente. Sofía respiró hondo, como si reuniera coraje. «Cuando desperté, todo estaba muy silencioso. Los bebés lloraban, pero mami no se movía. Intenté despertarla, pero estaba tan fría, las palabras brotaron ahora, como una inundación, como si Sofía finalmente pudiera soltar la carga que había estado llevando durante tanto tiempo. Recordé lo que mami siempre decía: si algo pasa, protege a los gemelos, te necesitan. Tenía una bolsa en el maletero para emergencias. Me mostró dónde estaba. Tenía dinero, papeles, pañales, comida. «¿Cómo saliste del coche?», preguntó Ricardo, maravillado por la fuerza de esta pequeña superviviente. Mi cinturón de seguridad estaba atascado, pero pude alcanzar la mochila de mamá. Siempre llevaba un pequeño cuchillo allí para emergencias. Corté el cinturón y luego tuve que sacar a los bebés a rastras. Lloraban muy fuerte. Sofía se secó las lágrimas con la manga de su abrigo. «Mamá me enseñó todo. No confíes en nadie», decía. «Si algo pasa, coge a tus hermanos y busca refugio. No uses tarjetas, no llames a nadie. Tiene ojos en todas partes». «¿Así que te fuiste corriendo con los bebés?». «Sí». Caminé hasta que encontré una carretera más grande. Un camionero nos llevó a la ciudad más cercana. Después de eso, saltamos de refugio en refugio. Siempre me aseguraba de que nadie hiciera demasiadas preguntas. Cuando lo hacían, nos íbamos. Ricardo estaba asombrado por el coraje y el ingenio de esta niña de 5 años. «¿Cómo te las arreglaste para cuidar de los gemelos tú sola?». «Mamá me enseñó todo», dijo Sofía con triste orgullo. «Cómo preparar la fórmula, cambiar los pañales, calmarlos cuando lloran. Decía que yo era su pequeña ayudante especial. En los refugios siempre había otras mamás que ayudaban también, incluso sin hacer preguntas. Y el dinero. Mamá dejó mucho en la bolsa de emergencia. Solo lo usaba para comida y pañales, como ella me enseñó, pero ya casi se había acabado. Por eso vinimos aquí. Estábamos casi sin dinero y hacía mucho frío». Ricardo acercó a Sofía, su corazón rompiéndose al pensar en esta pequeña niña
llevando una carga tan pesada sola. Fuiste increíblemente valiente, Sofía. Tu mamá estaría muy orgullosa. Sofía lo miró, sus ojos tan parecidos a los de Elena. Dijo que alguien aquí podría ayudarnos, que si algo pasaba, debíamos buscar el Hotel El Dorado. Escribió la dirección en un papel, pero lo perdí. Ricardo sintió que las piezas del rompecabezas encajaban. Elena había estado trayendo a los niños hacia él. Finalmente estaba volviendo a casa cuando fue interceptada. De vuelta en el hotel, después de que Sofía finalmente cayera en un sueño tranquilo con los gemelos, Ricardo se reunió con Paco en su oficina. ¿Qué has averiguado sobre el coche negro? Testigos lo vieron abandonar la escena a toda prisa, respondió Paco, revisando sus notas. Sin matrícula, ventanas tintadas, un modelo de lujo, probablemente un Audi A8. ¿Y Javier? Paco dudó. Javier Sandoval, exitoso empresario inmobiliario con importantes lazos políticos, sin antecedentes penales oficiales, pero deslizó unas fotos. Encontré registros de al menos 3 exnovias que desaparecieron sin dejar rastro. Todas las investigaciones se cerraron sin conclusiones. Ricardo examinó los documentos, la ira hirviendo dentro de él. «Va a volver, ¿verdad?» «Sí», confirmó Paco con gravedad. «Mis contactos dicen que ha estado haciendo preguntas por la ciudad. Es solo cuestión de tiempo antes de que descubra dónde están los niños». Ricardo se levantó, mirando por la ventana a la ciudad que comenzaba a despertar. «Entonces tenemos que estar listos», dijo con determinación. «Elena no pudo proteger a los niños hasta el final, pero yo puedo, y lo haré». «Señor». Paco sonó vacilante. Javier Sandoval es un hombre peligroso con amplios recursos y conexiones. «Y yo soy Ricardo Jiménez», interrumpió Ricardo, su voz acerada por la resolución. «Puede que tenga dinero y conexiones, pero yo construí un imperio. Quiere jugar, bien, pero esta vez las reglas son mías». Esa noche, viendo a Sofía dormir acurrucada con los gemelos, Ricardo le hizo un voto silencioso a Elena. Había fallado en protegerla, pero no fallaría a sus hijos. La tormenta se acercaba, pero esta vez estaba listo para enfrentarla. La carta de Elena descansaba sobre su escritorio, un recordatorio constante del costo de sus errores pasados, pero también era un testimonio del extraordinario coraje de su hija, un coraje que veía reflejado cada día en los ojos decididos de Sofía. El sol comenzó a ponerse sobre la ciudad, pintando el cielo en tonos de rojo y dorado. En algún lugar ahí fuera, Javier Sandoval se estaba acercando, trayendo consigo las sombras del pasado. Pero esta vez, esas sombras encontrarían algo más que niños indefensos. Encontrarían a un abuelo decidido a proteger el legado de su hija, sin importar el costo. La verdadera batalla solo estaba comenzando, y Ricardo Jiménez estaba listo para hacer lo que fuera necesario para mantener a su familia a salvo. El tiempo de huir había pasado. Ahora era el momento de enfrentar las sombras de frente. La noche dio paso a la mañana mientras Ricardo permanecía en su oficina, la carta de Elena todavía en sus manos. Sus palabras resonaban en su mente, cada frase revelando otra capa de la pesadilla que había vivido. El sol naciente proyectaba largas sombras a través del suelo, como dedos fantasmales extendiéndose hacia los secretos que aún esperaban ser descubiertos. Un suave sonido en la puerta lo devolvió al presente. Era Sofía, todavía en pijama, sus pequeños pies descalzos silenciosos sobre la lujosa alfombra. «¿Tampoco podías dormir?», preguntó Ricardo suavemente, abriendo los brazos hacia ella. Sofía negó con la cabeza, acercándose para sentarse en su regazo. Sus ojos, tan parecidos a los de Elena, se posaron en la carta sobre el escritorio. «¿Es de mami?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Sí», respondió Ricardo, notando cómo las manos de Sofía se movían nerviosamente. «Me la escribió, diciendo que volvía a casa». Sofía permaneció muy quieta por un momento, como si procesara la información. «Hablaba mucho de volver a casa», dijo finalmente.
Estas últimas semanas no paraba de mirar fotos antiguas y llorar. Había una en particular que siempre llevaba consigo. ¿Qué foto, cariño? Sofía se deslizó del regazo de Ricardo y se dirigió al carrito de la compra, ahora limpio y guardado en un rincón de la oficina. Con dedos ágiles levantó parte del forro, revelando un compartimento oculto. De allí sacó una fotografía doblada y gastada. Ricardo sintió que su corazón se detenía cuando vio la imagen. Eran él y Elena en la última Navidad que pasaron juntos antes de su pelea. Sonreían a la cámara mientras decoraban el árbol de Navidad, una tradición familiar de toda la vida. Dijo que esa fue su última Navidad feliz, comentó Sofía, trazando el contorno de la foto con el dedo. A veces, cuando pensaba que estaba dormida, le hablaba a la foto, diciendo que lo sentía. Ricardo tragó saliva, recordando las últimas palabras que él y Elena intercambiaron, cuánto tiempo precioso se había perdido por el orgullo y la terquedad. Sofía comenzó suavemente. ¿Puedes contarme más sobre cómo cuidaste de tus hermanos después del accidente? Sé que es difícil hablar de ello, pero necesito entender todo lo que pasó. Sofía volvió a subirse a su regazo, todavía agarrando la foto. Cuando habló, su voz tenía una madurez más allá de sus años, rompiendo el corazón de Ricardo. Mami siempre me preparó para lo peor, decía. Todos los días jugábamos a algo que llamaba el juego de la supervivencia. Me enseñó dónde encontrar dinero escondido, cómo preparar la fórmula para bebés correctamente, cómo cambiar los pañales. Decía que yo era su pequeña guerrera y que tenía que estar lista para cualquier cosa. Así que ya sabías qué hacer cuando no se despertó. Sofía completó, su voz temblando ligeramente. Tenía una lista en la bolsa de emergencia, pasos que debía seguir. 1. Revisar a los bebés. 2. Coger la bolsa de emergencia. 3. Irse sin ser vista. 4. Nunca usar tarjetas ni hacer llamadas telefónicas. 5. Ir a diferentes refugios cada pocos días. Ricardo escuchaba, a partes iguales asombrado y horrorizado. Elena había convertido a su hija de 5 años en una estratega de supervivencia en miniatura. En el primer refugio, continuó Sofía, una señora llamada Rosario me ayudó mucho. Se dio cuenta de que estaba sola con los gemelos, pero no hizo preguntas. Me enseñó trucos para calmar a los bebés cuando lloraban todos a la vez, como bañarlos sin usar demasiada agua. ¿Cuánto tiempo te quedaste allí? 3 días. Mamá decía que nunca nos quedáramos en el mismo lugar más tiempo que eso. El movimiento constante te mantiene a salvo, decía siempre. Sofía hizo una pausa, frunciendo el ceño en concentración. Luego conseguimos que un camionero nos llevara a otra ciudad. Era amable, me recordaba al abuelo de las fotos. Ricardo sintió que su corazón se oprimía. ¿Qué otras fotos guardaba tu mamá? Sofía volvió al carrito, hurgando en el compartimento oculto. De allí sacó un pequeño cuaderno maltratado, sus páginas llenas de la elegante caligrafía de Elena. Su diario, explicó Sofía, entregándoselo a Ricardo con reverente cuidado. Escribía en él todas las noches, después de que pensaba que estaba dormida. A veces lloraba mientras escribía. Con manos temblorosas, Ricardo abrió el diario. Las primeras páginas databan de hace 5 años, poco después de que Elena se fuera de casa. 12 de octubre. Hoy me he enterado de que estoy embarazada. Mi primer pensamiento fue llamar a papá, compartir la noticia, como siempre soñé. Pero luego recordé nuestra última conversación, las palabras hirientes. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Javier mostró su verdadera cara hoy. El control, la ira. Tengo tanto miedo. Ricardo siguió leyendo, cada página revelando más de la pesadilla que su hija había endurecido. El diario documentaba la escalada de abusos, los intentos fallidos de buscar ayuda legal y los impactantes descubrimientos sobre los verdaderos negocios de Javier. 15 de marzo. Sofía es mi luz, tan pequeña, tan fuerte. Javier la ignora por completo,
lo que podría ser una bendición. Hoy descubrí más sobre sus negocios, las conexiones políticas, el dinero sucio. Intenté reunir pruebas, pero tiene ojos en todas partes. Si algo me pasa, necesito asegurarme de que Sofía esté preparada. 2 de junio. Embarazada de nuevo. ¿Gemelos? Cuando el médico me lo dijo, lloré durante horas, no de alegría, sino de terror. Tengo que sacar a mis hijos de aquí antes de que sea demasiado tarde. He empezado a entrenar a Sofía, convirtiendo todo en un juego para que no tenga miedo. Mi pequeña guerrera aprende rápido. Las páginas siguientes detallaban el metódico plan de Elena para escapar. Cuentas bancarias secretas, identidades falsas, rutas de escape cuidadosamente planificadas. Lo había pensado todo, preparando cada detalle. 10 de diciembre. Hoy han nacido los gemelos. Son perfectos. Sofía ya los quiere, tarareando las mismas nanas que papá solía cantarme. Me duele el corazón por él. ¿Me perdonará alguna vez? ¿Entenderá que huí no por rebelión, sino por supervivencia? Ricardo tuvo que dejar de leer por un momento, las lágrimas nublando su visión de nuevo. Sofía se acurrucó más cerca de él, ofreciéndole consuelo en silencio. Había más escondites en el carrito, dijo en voz baja. Mami guardaba papeles importantes en muchos lugares diferentes. Decía que nunca hay que guardar todos los huevos en la misma cesta. Ricardo sonrió con tristeza ante el viejo dicho que solía repetirle a Elena cuando era pequeña. Con la ayuda de Sofía, comenzaron a registrar metódicamente el carrito. En varios compartimentos ocultos descubrieron una impresionante colección de pruebas. Extractos bancarios que mostraban transacciones sospechosas, fotos de reuniones clandestinas, documentos que probaban la implicación de Javier en empresas ilegales. Estaba construyendo un caso contra él, murmuró Ricardo, asombrado por la valentía e inteligencia de su hija. No solo estaba huyendo, estaba reuniendo pruebas. Paco llegó a la oficina unas horas después, trayendo más noticias. Javier está definitivamente en la ciudad, informó, con el rostro sombrío. Ha estado haciendo preguntas, mostrando fotos de los niños. Está usando sus contactos en la policía para localizarlos. Ricardo asintió, su resolución endureciéndose. ¿Y la terapeuta? La doctora Sánchez puede empezar hoy. Tiene experiencia con niños traumatizados y entiende la necesidad de discreción. Sofía, que se había quedado dormida en el sofá de la oficina, comenzó a removerse. No, el coche negro. Mami, cuidado, murmuró. Ricardo la despertó suavemente, notando cómo su pequeño cuerpo temblaba. Está bien, querida. Fue solo un sueño, pero no era solo un sueño. Lo sabía. Eran recuerdos que afloraban, piezas del rompecabezas que encajaban. Creo que es hora de que hablemos con la doctora Sánchez, dijo suavemente. Es una doctora especial que ayuda a los niños a entender sus sueños y recuerdos. ¿Te gustaría? Sofía dudó, luego asintió lentamente. Mami decía que a veces necesitamos ayuda para llevar las cosas pesadas de nuestro corazón. Esa tarde, la doctora Marta Sánchez, una mujer de mediana edad con ojos amables y voz tranquila, llegó. Se sentó con Sofía en una habitación especialmente preparada, llena de juguetes y material de arte. A través del cristal unidireccional, Ricardo observó cómo Sofía se abría gradualmente. Con muñecos y dibujos, reconstruyó los últimos días con Elena, cada recuerdo añadiendo más claridad al rompecabezas. Llovía mucho, explicó Sofía, moviendo un coche de juguete. Mami dijo que ya casi llegábamos, que el abuelo nos ayudaría. Entonces vimos los faros del coche negro en el espejo. La sesión duró 2 horas, durante las cuales Sofía reveló más detalles de su viaje de supervivencia después del accidente. Cómo se las arregló para cambiar y alimentar a los gemelos con un solo brazo, ya que el otro estaba herido. Cómo aprendió a dormir sentada en el autobús, siempre con un bebé en cada brazo. Cómo desarrolló un sistema de cintas de colores para saber qué biberón pertenecía a cada bebé. Es extraordinaria, comentó la doctora Sánchez después, reuniéndose con Ricardo.
Su capacidad de adaptación y resiliencia es notable, pero también lleva una carga enorme para alguien tan joven. Necesitará mucho apoyo para procesarlo todo. Ricardo asintió, mirando a Sofía, que ahora jugaba con los gemelos en la habitación de al lado. Tendrá todo el apoyo del mundo. Nunca más tendrá que llevar esa carga sola. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Ricardo volvió al diario de Elena. Las últimas páginas revelaban su plan final. 20 de abril. Finalmente, tengo suficientes pruebas, documentos, fotos, grabaciones, todo guardado en diferentes lugares, como papá me enseñó. Javier se enteró de que he estado recopilando pruebas. No tengo mucho tiempo. Mañana salimos para casa, para papá. Él sabrá qué hacer, como siempre. Solo espero que pueda perdonarme. Esa fue la última entrada. Al día siguiente, Elena murió en esa carretera lluviosa, a solo unas horas de casa, a solo unas horas de la seguridad. El teléfono de Ricardo vibró con un mensaje de Paco. Movimiento sospechoso alrededor del hotel. Javier puede habernos localizado. Ricardo miró a los niños dormidos. Sofía había sobrevivido tanto tiempo sola, protegiendo a sus hermanos con una fuerza que desafiaba su edad. Ahora era su turno de protegerlos. Cogiendo su teléfono, empezó a hacer llamadas. Era hora de usar todo su poder e influencia con un solo propósito: mantener a su familia a salvo. Elena había muerto tratando de llevar a sus hijos a casa. No dejaría que su sacrificio fuera en vano. La noche cayó lentamente y Ricardo mantuvo la vigilia, el diario de Elena en sus manos, las pruebas que había reunido extendidas sobre su escritorio. El rompecabezas estaba casi completo. Mañana, Javier intentaría reclamar a los niños, pero esta vez encontraría algo más que una joven madre asustada o una niña de 5 años luchando por proteger a sus hermanos. Esta vez se enfrentaría a Ricardo Jiménez, un hombre decidido a corregir los errores del pasado y proteger el precioso legado de su hija. La batalla final se acercaba y Ricardo estaba listo. Sofía se revolvió en su sueño, murmurando algo sobre el hogar y la seguridad. Ricardo sonrió suavemente, arropándola con la manta. Sí, estaban en casa ahora, y esta vez se aseguraría de que se quedaran a salvo. A las 3 de la mañana, Paco envió otro mensaje. Está aquí en el hotel. Llegó hace 10 minutos. Ricardo volvió a mirar a los niños dormidos, luego a la foto de Elena sonriendo en su última Navidad feliz. Era hora de enfrentarse a los demonios del pasado. Estoy en camino, le respondió a Paco. Prepara todo como planeamos. El momento del enfrentamiento final había llegado, y esta vez las sombras del pasado se encontrarían con algo más que víctimas indefensas. Se encontrarían con un abuelo decidido a proteger a su familia a cualquier costo. La mañana llegó fría y gris al Hotel El Dorado, el cielo pesado con la promesa de más nieve. Ricardo había estado en su oficina desde las primeras horas, revisando el dossier que Paco acababa de entregar sobre Javier Sandoval. Empresario del año en 2022, señaló Paco a una foto de revista de Javier, con un traje perfectamente entallado, sonriendo junto a políticos prominentes. Construyó un imperio inmobiliario en tiempo récord. Su especialidad es la revitalización urbana. Compra propiedades en zonas pobres, expulsa a los residentes y reconstruye para una clientela de lujo. Ricardo estudió la foto, notando los ojos fríos detrás de la sonrisa calculada. ¿Conexiones políticas? ¿Demasiadas? Paco deslizó más documentos sobre el escritorio. Tiene a 3 senadores en el bolsillo, a la mitad del departamento de policía, a jueces. Ha construido una impresionante red de influencia a lo largo de los años. Nadie cuestionó nunca de dónde venía su dinero. Algunos lo intentaron. Paco vaciló. 2 periodistas de investigación murieron en accidentes mientras indagaban en sus operaciones. Un fiscal de distrito que construía un caso contra él tuvo un repentino ataque al corazón a los 45 años. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Elena descubrió algo sobre sus negocios, ¿no es así?
por lo que deduje de su diario, sí. Empezó a notar patrones sospechosos. Grandes sumas de dinero blanqueadas a través de sus desarrollos inmobiliarios, políticos recibiendo sobornos disfrazados de donaciones de campaña. Un suave golpe en la puerta los interrumpió. Era Sofía, todavía en pijama, sosteniendo su conejito de peluche favorito. «Buenos días, cariño Ricardo», cerró rápidamente los archivos. «¿Dormiste bien?» Sofía negó con la cabeza. «Tuve pesadillas con el hombre malo». Ricardo y Paco intercambiaron miradas preocupadas. «¿Qué hombre malo, Sofía?» El que hacía llorar a mami respondió, subiéndose al regazo de Ricardo. «Está cerca, puedo sentirlo». Casi como si confirmara las palabras de Sofía, el teléfono de Paco vibró con un texto. Su rostro palideció al leerlo. «Acaba de presentar una petición de custodia de emergencia en el tribunal», dijo Paco con gravedad, «alegando que es el padre biológico de los gemelos y que tú los secuestraste». Ricardo abrazó a Sofía con más fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo ponerse rígido. «Llama a nuestro equipo legal. Quiero a los mejores abogados de familia del país aquí en 2 horas. Y Paco, implementa el protocolo sombra». Paco asintió, haciendo una ráfaga de llamadas. El protocolo sombra era el plan de contingencia que habían ideado en las últimas semanas, preparándose para este momento exacto. Sofía dijo Ricardo suavemente: «¿Recuerdas que hablamos de que posiblemente tendríamos que hacer otro viaje?» La niña asintió, sus grandes ojos serios. «¿Como los juegos de escondite que hacía mami?» «Algo así, pero esta vez no estarás sola. Yo estaré contigo y los gemelos todo el tiempo». 1 hora más tarde, la suite presidencial era un centro de actividad controlada. Un equipo de abogados de élite llenaba la sala de estar, mientras expertos en seguridad barrían todo el perímetro. Dolores Lola Chen, la abogada principal de familia, estudiaba los documentos extendidos sobre la mesa del comedor, convertida en oficina improvisada. «Es listo», observó, ajustándose las gafas. «Ha construido una imagen pública perfecta. Filántropo, campeón de las causas sociales. Será difícil convencer a un juez de que es peligroso sin pruebas sólidas». «Tenemos el diario de Elena», argumentó Ricardo. «Fotos de sus heridas, registros hospitalarios, que pueden explicarse como accidentes», señaló Dolores. «Necesitamos algo más, algo que no pueda negar o explicar». Como si fuera una señal, Paco entró corriendo en la habitación. «Encontré algo». Una ex empleada de la mansión de Javier, María Gómez. Estuvo allí mientras Elena vivía con él. Está dispuesta a testificar. ¿Dónde está ahora? Escondida. Después de que Elena huyera, Javier la despidió e intentó que la deportaran. Ha estado viviendo en la sombra desde entonces, pero guardó pruebas, fotos, grabaciones. Ricardo se puso de pie. «Tráela aquí inmediatamente». Mientras la maquinaria legal se ponía en marcha, Ricardo supervisaba los preparativos para la mudanza. Una casa segura en las afueras de la ciudad había sido preparada, moderna, fortificada y, lo más importante, legalmente intocable a través de una compleja red de empresas fantasma. Sofía observaba todo con ojos alerta, ayudando a empacar las cosas de los gemelos con una eficiencia desgarradora. Todavía llevaba los reflejos de sus meses de huida. Abuelo llamó en voz baja, usando el término por primera vez. ¿El hombre malo nos va a hacer daño como le hizo a mami? Ricardo se arrodilló a su altura, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «No, cariño, nunca más. Te prometo que os protegeré, sin importar lo que pase». A media tarde, María Gómez llegó, escoltada por 2 de los guardias de seguridad de mayor confianza de Paco. Era una mujer pequeña, de mediana edad, con ojos que habían visto demasiado. Señor Jiménez comenzó, con las manos temblando ligeramente. «Hay tanto que necesito contarle. Su hija era un ángel. Intenté ayudarla cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, pero él tiene ojos en todas partes». Durante 2 horas, María relató en detalle la pesadilla de la que había sido testigo.
Las discusiones violentas, los moretones que Elena intentaba ocultar, las llamadas sospechosas en mitad de la noche. Encontró algo, explicó María, algo en sus papeles. Una noche la encontré en el despacho copiando documentos con manos temblorosas. Dijo que necesitaba pruebas, que nadie la creería de otra manera. ¿Dónde están esos documentos ahora?, preguntó Dolores. Elena los escondió. Me hizo memorizar una serie de números. Dijo que eran importantes, que alguien los necesitaría algún día. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué números? María recitó una serie de dígitos. Ricardo lo reconoció de inmediato. Era el código de una caja de seguridad en el banco donde Elena había trabajado como becaria. «Paco», ya dijo el investigador, saliendo por la puerta. Mientras esperaban, el equipo de seguridad terminó de cargar para la mudanza. La casa segura estaba lista, con múltiples rutas de escape y vigilancia de última generación. Sofía, agotada por los acontecimientos del día, se había quedado dormida en el sofá de la oficina, todavía agarrando su conejo de peluche. Ricardo la cubrió suavemente, notando cuánto se parecía a Elena a esa edad. Sonó el teléfono. Era la recepción del hotel. «Señor Jiménez, hay un hombre aquí insistiendo en verlo. Javier Sandoval». Ricardo sintió que la sangre se le helaba. «¿Cuánto falta para que estemos listos para irnos?», susurró al jefe de seguridad. 20 minutos como máximo. «Manténlo ocupado», instruyó Ricardo a la recepción. «Dile que estoy en una conferencia importante». Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad controlada y silenciosa. Los niños, todavía dormidos, fueron trasladados con cuidado a un coche blindado. Los documentos esenciales fueron asegurados, las pruebas distribuidas entre diferentes lugares seguros. Cuando el ascensor privado finalmente llegó a la planta baja, llevando a Ricardo con Sofía en brazos y a los guardias con los gemelos, Javier todavía estaba discutiendo en la recepción. A través de las puertas de cristal, Ricardo vislumbró por primera vez al hombre que había destruido la vida de su hija. Alto, bien vestido, exudando una autoridad natural y con unos ojos que le recordaron a un depredador calculador. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Ricardo vio el destello de reconocimiento cruzar el rostro de Javier, seguido de algo más siniestro, una promesa silenciosa de que esto no había terminado. Pero Ricardo no se quedó a ver más. Con precisión militar, el convoy de coches salió del hotel por una salida lateral, desapareciendo en la noche que caía rápidamente. En la casa segura, después de instalar a los niños en sus nuevas habitaciones, Ricardo recibió una llamada de Paco. «Encontramos los documentos en la caja de seguridad». La voz del investigador estaba cargada de emoción. «Ricardo, es mucho más grande de lo que pensábamos. Elena no solo descubrió sus operaciones de blanqueo de dinero, encontró pruebas que vinculan a Javier con desapariciones, asesinatos. Mantén todo a buen recaudo», instruyó Ricardo. «Mañana empezamos el contraataque». Después de colgar, se quedó un momento, observando a Sofía dormir en la habitación de al lado. Los gemelos respiraban suavemente en sus cunas. A través de la ventana, a prueba de balas, la ciudad brillaba bajo el cielo nocturno, aparentemente pacífica. Pero Ricardo sabía que la verdadera batalla solo estaba comenzando. Javier Sandoval había construido un imperio sobre secretos y sangre y no renunciaría fácilmente a sus últimas víctimas previstas. La diferencia era que esta vez no se enfrentaría a una joven madre asustada o a una niña solitaria protegiendo a sus hermanos. Se enfrentaría a Ricardo Jiménez, un hombre con recursos iguales a los suyos, conexiones igual de poderosas y algo que Javier nunca tuvo: una causa justa. El teléfono vibró con un mensaje de Dolores. «Audiencia preliminar fijada para mañana a las 9:00 a.m. Se está moviendo rápido». Ricardo sonrió con gravedad. Javier quería una guerra. Bien, pero esta vez sería en los términos de Ricardo. Afuera, la nieve comenzó a caer, recordando a Ricardo la noche en que encontró a los niños.
El destino le había dado una segunda oportunidad, una oportunidad de proteger lo que Elena más amaba, de ser el padre y el abuelo que debería haber sido desde el principio. Esta vez no fallaría. María Gómez estaba instalada de forma segura en una habitación de la casa, sus pruebas cuidadosamente catalogadas por el equipo legal. Su presencia era un recordatorio constante de lo que estaba en juego, no solo el futuro de los niños, sino la justicia misma por la que Elena había muerto luchando. En el centro de mando improvisado en el sótano de la casa, Ricardo reunió a su equipo, abogados, investigadores, expertos en seguridad, todos cuidadosamente elegidos, todos con un único objetivo: proteger a los niños y exponer a Javier por lo que realmente era. A partir de mañana, anunció, lanzamos nuestra ofensiva. Javier quiere usar el sistema legal, genial, le mostraremos cómo es enfrentarse a alguien que realmente puede luchar. Dolores asintió, ordenando sus documentos. He preparado las respuestas iniciales y con las nuevas pruebas que Paco encontró, no interrumpió Ricardo. Guarda las pruebas clave para el momento adecuado. Deja que Javier piense que está ganando, que tiene la sartén por el mango. Cuanto más confiado esté, más descuidado se volverá. Paco sonrió, reconociendo la táctica. Como en los viejos tiempos, jefe. Deja que el oponente piense que está ganando hasta que sea demasiado tarde. La noche avanzaba, y mientras el equipo trabajaba en los preparativos para la inminente batalla legal, Ricardo subió a ver a los niños de nuevo. Sofía estaba sentada en la cama, mirando la nieve caer afuera. ¿No puedes dormir?, le preguntó suavemente. Ella negó con la cabeza. Mami siempre decía que la nieve era mágica, que podía ocultar nuestras huellas cuando necesitábamos huir. Ricardo se sentó a su lado, acercándola. Ya no tienes que huir, cariño. Ahora es nuestro turno de luchar. Sofía lo miró con esos ojos parecidos a los de Elena. ¿Prometes que no nos dejarás? ¿Que no te rendirás con nosotros como hicieron todos los demás? Lo prometo, respondió Ricardo con firmeza. Nunca volveré a abandonar a mi familia. Nunca. Afuera, la nieve continuaba cayendo, cubriendo la ciudad con su manto silencioso. En algún lugar, Javier Sandoval estaba planeando su próximo movimiento, confiado en su poder e influencia. Pero esta vez, las sombras del pasado encontrarían algo más que víctimas indefensas. Encontrarían a una familia unida, protegida por un hombre decidido a arreglar los errores del pasado y asegurar un futuro seguro para los nietos que el destino le había devuelto. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y Ricardo Jiménez estaba listo para luchar hasta el final. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estaba abarrotado esa mañana. Un silencio tenso llenaba el aire mientras los presentes esperaban el inicio de la audiencia que decidiría el destino de los niños. Ricardo se enderezó la corbata, mirando de vez en cuando a Sofía, que esperaba en una habitación cercana con la doctora Sánchez, protegida del drama que estaba a punto de desarrollarse. Javier Sandoval estaba sentado en la mesa del demandante con sus abogados. Su comportamiento relajado irradiaba una confianza que hacía hervir la sangre de Ricardo. ¿Cómo podía este hombre parecer tan tranquilo después de todo lo que había hecho? Dolores Lola Chen, la abogada principal de Ricardo, organizó cuidadosamente sus documentos. ¿Listo?, susurró. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Ricardo asintió. Las últimas semanas habían sido una montaña rusa de preparativos, declaraciones de testigos y descubrimientos impactantes. Paco había hecho un trabajo extraordinario, desenterrando pruebas que ni siquiera Elena conocía. «Pónganse de pie», anunció el alguacil. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está ahora en sesión. Preside la honorable jueza Caterina Moncada. La jueza Moncada era conocida por su integridad inquebrantable, una de las pocas personas que Javier no había logrado influenciar. Sus agudos ojos recorrieron la sala antes de posarse en los abogados. Este tribunal se convoca para decidir la custodia de Sofía, Carmen y Miguel Sandoval Jiménez, comenzó.
Dada la naturaleza sensible de este caso y las graves acusaciones de ambas partes, procederé con gran cautela. Señor Reynolds, por favor, presente el caso del señor Sandoval. El abogado de Javier se levantó, ajustándose su caro traje. Su señoría, mi cliente es un respetado hombre de negocios, un filántropo y, lo más importante, el padre biológico de 3 niños que le fueron arrebatados ilegalmente. El señor Jiménez, usando su influencia y poder financiero, esencialmente secuestró a estos niños. «Objeción, su señoría», interrumpió Dolores. «Esa es una descripción inexacta de los hechos», sostenida replicó la jueza. «Señor Reynolds, cíñase a los hechos demostrables». Durante 1 hora, el abogado de Javier pintó un cuadro de un padre devoto, injustamente separado de sus hijos por una expareja inestable y un suegro controlador. Presentó fotos cuidadosamente seleccionadas, testimonios de amigos sobre el carácter ejemplar de Javier y registros de generosas donaciones a organizaciones benéficas infantiles. Ricardo observó con una mezcla de asco y admiración a regañadientes la actuación bien ensayada. Si no supiera la verdad, podría haber creído la historia que estaban contando. Finalmente, fue el turno de Dolores. Se levantó con calma, ajustándose las gafas. «Su señoría, antes de presentar nuestras pruebas, me gustaría llamar a nuestro primer testigo, Cayetano Mendoza, exconductor del señor Sandoval». Javier se movió imperceptiblemente en su asiento, su máscara de confianza vacilando momentáneamente. Cayetano entró en la sala, un hombre de mediana edad con cicatrices visibles en el rostro. Después de prestar juramento, Dolores comenzó su interrogatorio. «Señor Mendoza, ¿cuánto tiempo trabajó para el señor Sandoval?» «5 años, señora. Fui su conductor personal de 2018 a 2023. Durante ese tiempo, ¿tuvo ocasión de observar sus interacciones con Elena Jiménez?» Cayetano tragó saliva. «Sí, señora. Los llevaba a todas partes. Vi mucho más de lo que quería. ¿Podría dar más detalles?» Al principio, ella parecía feliz, pero luego empezaron las discusiones en el coche. Él le agarraba el brazo con demasiada fuerza. Una vez, vaciló. «Continúe, señor Mendoza», le instó la jueza. Una vez, la empujó dentro del coche con tanta fuerza que su cabeza golpeó la puerta. Estaba embarazada de Sofía en ese momento. Dijo que si alguna vez intentaba irse, nadie la encontraría jamás. El abogado de Javier se puso de pie de un salto. «Objeción, rumores». Denegada, respondió la jueza. «El testigo está describiendo observaciones directas. Durante 2 horas, Cayetano detalló un patrón de abuso y control que dejó a muchos en la sala boquiabiertos. Describió noches en las que tuvo que llevar a Elena en secreto al hospital, amenazas veladas contra su vida, y la de Sofía, reuniones sospechosas con hombres que parecían más criminales que empresarios». «¿Y por qué testifica ahora, señor Mendoza?», preguntó Dolores. Cayetano se tocó las cicatrices. «Porque una vez intenté ayudarla a escapar. Así es como me las hice. Y porque…» Su voz vaciló. «Porque la noche del accidente vi el coche negro que la seguía. Reconocí al conductor, uno de los de seguridad especiales del señor Sandoval». Un murmullo recorrió la sala. Javier mantuvo una expresión neutra, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Dolores trajo entonces a su siguiente testigo, María Gómez. La exama de llaves dio un conmovedor relato de cómo había ayudado a Elena a ocultar documentos incriminatorios, cómo había encontrado a Elena llorando innumerables veces, cómo había oído a Javier por teléfono ordenando a gente que se encargara del problema. La gota que colmó el vaso, relató María, fue cuando empezó a mostrar interés en Sofía. No como un padre, era algo más siniestro. Elena se dio cuenta entonces de que tenía que huir. A medida que avanzaba la mañana, Dolores construyó sistemáticamente su caso. Presentó detallados registros hospitalarios de las lesiones de Elena, correos electrónicos recuperados que mostraban las amenazas veladas de Javier,
grabaciones de cámaras de seguridad que captaban momentos de violencia que él nunca supo que habían sido grabados. Entonces llegó el momento que Ricardo más temía, la declaración grabada de Sofía. La sala observó en silencio cómo se reproducía el vídeo de Sofía sentada con la doctora Sánchez describiendo su vida con su madre. La huida constante, el terror en los ojos de Elena cada vez que veía un coche negro, y finalmente la noche fatal del accidente. Mami estaba feliz ese día, dijo Sofía en el vídeo, su pequeña voz clara pero suave. Dijo que por fin íbamos a casa, que el abuelo nos ayudaría. Entonces vimos los faros en el espejo. Se asustó mucho. El coche negro nos golpeó a propósito. Justo antes de chocar contra el árbol, mami gritó, «¡Protege a los bebés!». Fue lo último que me dijo. No había un ojo seco en la sala cuando terminó el vídeo. Incluso la jueza Montcada se tomó un momento para componerse. Pero Dolores no había terminado. Su señoría, me gustaría presentar nuestra última prueba, señaló a Paco, que entró con una carpeta sellada. Estos son los documentos que Elena Jiménez reunió en los últimos meses de su vida. Detallan una operación criminal masiva que involucra blanqueo de dinero, extorsión y... Hizo una pausa para dar efecto, múltiples asesinatos por encargo. Javier finalmente perdió la compostura. Esto es ridículo. Estas acusaciones son indignantes. Señor Sandoval, advirtió la jueza con severidad. Mantenga la compostura o será expulsado de la sala. Dolores continuó, implacable. Entre estos documentos, su señoría, hay una grabación de audio de la noche del accidente. Elena, temiendo por su vida, activó la grabadora de su teléfono. El dispositivo fue recuperado de los restos. Toda la sala contuvo la respiración mientras comenzaba la grabación. Más rápido. La voz de pánico de Elena. ¡Vienen! Sonidos del motor acelerando, neumáticos chirriando. «Mami, tengo miedo», la voz de Sofía. «Estará bien, cariño, ya casi...» «Oh, Dios, no. Metal contra metal. Una colisión». Este es un mensaje del señor Sandoval, una voz masculina desconocida. Nadie huye de él, más sonidos de impacto y gritos. Luego, silencio. Javier estaba pálido ahora, sus abogados susurrando furiosamente entre ellos. Ricardo apenas los notaba. Su corazón se rompía al escuchar los últimos momentos de su hija. Fue entonces cuando pidió la palabra. Su señoría comenzó, poniéndose de pie. «Sé que he cometido muchos errores. Le fallé a mi hija cuando más me necesitaba. Mi orgullo y mi terquedad me costaron años preciosos que podría haber pasado con Elena, y mis nietos, su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Pero no estoy aquí solo buscando redención. Estoy aquí porque 3 niños inocentes necesitan protección. Sofía, que a sus 5 años ha demostrado más coraje y fuerza que la mayoría de los adultos que conozco. Carmen y Miguel, que apenas han comenzado a vivir y ya han conocido tanto sufrimiento. Elena, su voz se quebró momentáneamente. Mi hija murió tratando de salvar a sus hijos, tratando de traérmelos. Creyó hasta su último aliento que yo podría protegerlos. No puedo traerla de vuelta, no puedo deshacer mis errores pasados, pero puedo honrar su último deseo. Puedo darles a sus hijos el amor, la seguridad y la familia que ella siempre quiso para ellos. La sala quedó en silencio cuando terminó. La jueza Montcada lo estudió largamente antes de hablar. Este tribunal ha visto pruebas sustanciales de abuso, manipulación y, lo más grave de todo, implicación directa en lo que ahora parece ser un asesinato premeditado. Señor Sandoval, queda usted bajo custodia mientras los agentes se acercaban a Javier. Ella continuó. Se concede la custodia única y permanente de los niños a Ricardo Jiménez. Además, todas las pruebas presentadas aquí serán remitidas a la Fiscalía para su investigación penal. Javier fue sacado esposado, su barniz de civilidad despojado, lanzando amenazas y acusaciones, pero Ricardo apenas lo oía. Sus ojos estaban fijos en la puerta lateral por donde entraba corriendo Sofía. «¿Se acabó?», preguntó, lanzándose a sus brazos.
¿Podemos quedarnos contigo para siempre? Sí, cariño, respondió él, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Estáis en casa ahora, para siempre. Esa noche, en la casa que ahora era verdaderamente suya, Ricardo observó a Sofía jugar con los gemelos en la sala de estar. Por primera vez desde que los encontró, realmente parecía una niña de 5 años, no una adulta en miniatura que llevaba el peso del mundo. La doctora Sánchez, que se quedó a cenar, sonrió ante la escena. Llevará tiempo, comentó, pero sanarán. Los niños son increíblemente resilientes cuando se sienten seguros y amados. Ricardo asintió, pensando en Elena. En algún lugar esperaba. Ella estaba viendo esto, viendo a sus hijos finalmente a salvo y finalmente en casa. Abuelo llamó Sofía, sosteniendo un libro. ¿Puedes leernos un cuento? Mami siempre leía antes de dormir. Por supuesto, cariño, respondió él, acomodándose en la alfombra con ellos. Carmen y Miguel se arrastraron inmediatamente a su regazo, mientras Sofía se acurrucaba a su lado. Mientras leía, Ricardo reflexionó sobre cómo la vida podía cambiar en un instante. Hace unas semanas era un hombre solitario consumido por el arrepentimiento. Ahora era un abuelo, responsable de 3 pequeñas vidas que habían transformado su mundo. El proceso de curación sería largo. Habría pesadillas, momentos difíciles y recuerdos dolorosos que enfrentar, pero lo afrontarían juntos, como una familia. La nieve comenzó a caer afuera, reminiscencia de esa noche fatídica en que 3 pequeños refugiados llamaron a su puerta. Pero esta vez, en lugar de miedo y desesperación, la nieve traía la promesa de nuevos comienzos y recuerdos felices por hacer. Sofía ya estaba dormida cuando terminó el cuento, su pequeña mano agarrando la cinta azul que había pertenecido a Elena. Los gemelos también se habían adormilado, sus rostros pacíficos apretados contra él. Con cuidado de no despertarlos, Ricardo sacó su teléfono y envió un mensaje a Dolores. Prepara los papeles para cambiar legalmente su apellido a Jiménez. Elena lo querría así. La respuesta llegó rápidamente. Ya en proceso. Y Ricardo, ella estaría orgullosa de todos vosotros. Ricardo levantó la vista hacia el retrato de Elena, ahora colgado en un lugar de honor en la pared de la sala. Su hija sonreía con esa sonrisa radiante que tanto extrañaba, la misma sonrisa que veía en el rostro de Sofía cuando era verdaderamente feliz. Gracias, Elena susurró, por darme una segunda oportunidad, por confiarme tus tesoros más preciosos. Prometo que no te defraudaré esta vez. Afuera la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad de blanco. Sin embargo, dentro de esa casa, calentada no solo por la calefacción, sino por el amor de una familia reunida, el invierno parecía lejano. La pesadilla había terminado, la curación había comenzado, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía lleno de promesas. La primavera llegó a la ciudad, trayendo el aroma de las flores y promesas de renovación. Ricardo observaba desde el porche cómo los paisajistas daban los toques finales al jardín de la nueva casa. Una elegante mansión en los suburbios, rodeada de árboles centenarios y espacio suficiente para que 3 niños crecieran libres y seguros. «Abuelo», la voz de Sofía resonó desde el patio. «Mira, las rosas que plantamos están brotando». Ricardo sonrió, bajando los escalones para unirse a su nieta. Sofía estaba arrodillada junto al pequeño macizo de flores que habían preparado juntos, sus ojos brillando de emoción al ver los primeros capullos rojos. «Son como las que más le gustaban a mami», dijo en voz baja, tocando suavemente un pétalo. «Sí, lo son», asintió Ricardo, recordando cómo Elena siempre mantenía un jarrón de rosas rojas en su habitación. «Estaría tan feliz de verte cuidarlas». Al otro lado del jardín estallaron gritos alegres. Carmen y Miguel, ahora con casi 2 años, acababan de dar sus primeros pasos al mismo tiempo, animados por su niñera, María Gómez, que ahora era un miembro permanente de la familia. «¡Lo lograron!», gritó Sofía, corriendo a abrazar a sus hermanos.
«Abuelo, están caminando». Ricardo cogió su teléfono y grabó el precioso momento. Los gemelos tambaleándose en sus primeros pasos inciertos, Sofía aplaudiendo salvajemente, el sol del atardecer proyectando un brillo dorado sobre la escena, como pura magia. Más tarde ese día, en su oficina en la nueva sede de la Fundación de Protección Familiar Elena Jiménez, Ricardo revisó los últimos informes. En solo 6 meses, la Fundación ya había ayudado a docenas de familias a escapar de situaciones de abuso, ofreciendo apoyo legal, vivienda segura y la oportunidad de empezar de nuevo. Dolores Lola Chen, ahora directora legal de la Fundación, entró con una carpeta de documentos. Las últimas familias fueron reubicadas con éxito, le informó, y el Centro de Apoyo Infantil está listo para su gran inauguración la próxima semana. Ricardo asintió con satisfacción. En la pared detrás de su escritorio colgaba una gran foto de Elena sonriendo. Sus gentiles ojos parecían aprobar el trabajo que se hacía en su nombre. «¿Cómo le va a Sofía en su nueva escuela?», preguntó Dolores. «Sorprendentemente bien», sonrió Ricardo. Después de todas las preocupaciones iniciales, está prosperando. Ha hecho 2 amigas íntimas y su profesora dice que es una de las mejores alumnas de la clase. Era cierto. Después de meses de terapia con la doctora Sánchez y mucho amor y paciencia, Sofía finalmente actuaba como una niña normal de su edad. Las pesadillas habían disminuido, reemplazadas por sueños de juegos y aventuras ordinarias. Sonó el teléfono. María llamaba para decir que Sofía había llegado a casa de la escuela y estaba ansiosa por mostrarle algo. «Ve», dijo Dolores sonriendo. «Tu familia te necesita». En casa, Sofía esperaba en la sala de estar, sosteniendo con orgullo un papel de colores. «Mira, abuelo, gané el premio a la mejor redacción de la clase». Ricardo examinó su trabajo, titulado Mi familia. Las palabras, escritas con la cuidadosa letra de Sofía, lo conmovieron profundamente. «Mi familia es diferente a la mayoría. Tengo 2 hermanos gemelos bebés que son los más monos, incluso cuando lloran los 2 a la vez. Tengo una niñera que hace las mejores galletas y cuenta cuentos en español. Y tengo al mejor abuelo del universo, que nos salvó cuando más lo necesitábamos. Mi mamá es un ángel ahora, pero todavía nos cuida desde el cielo. A veces la echo de menos, pero sé que está feliz porque estamos a salvo y nos quieren». El abuelo dice que ella sonríe cada vez que nosotros sonreímos, así que intento sonreír mucho. Algunos podrían pensar que nuestra familia es pequeña o extraña, pero para mí es perfecta, porque no se trata de lo grande que es una familia, sino de cuánto amor hay en ella. Y en nuestra familia tenemos suficiente amor para llenar el mundo entero. Ricardo abrazó a Sofía, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. «¿Te gustó, abuelo?», preguntó ella, su voz pequeña y esperanzada. «Me encantó, cariño. ¿Tu madre estaría tan orgullosa?». «Lo sé», sonrió Sofía, con esa sonrisa radiante tan reminiscente de la de Elena. «Ella siempre está orgullosa de nosotros ahora». Había pasado 1 año desde esa noche nevada en que 3 pequeños refugiados llamaron a su puerta. 1 año de desafíos, descubrimientos, curación y, sobre todo, amor. Los gemelos ahora llenaban la casa con sus risitas y primeras palabras, sus personalidades distintas emergiendo. Carmen, curiosa y decidida como Elena, siempre liderando sus pequeñas aventuras. Miguel, dulce y observador, siempre listo para un abrazo. Sofía, su pequeña guerrera, finalmente había encontrado la paz. Todavía había momentos difíciles, por supuesto, días en que extrañaba más a Elena, cuando los recuerdos del pasado proyectaban sombras en sus ojos, pero ahora sabía que no tenía que soportar esas cargas sola. Ricardo estableció nuevas tradiciones familiares. Los domingos eran para picnics en el jardín, sin importar el clima. Cada noche leía cuentos a los niños, tal como solía hacer Elena. Y en fechas especiales encendían una vela junto a su foto, compartiendo historias y recuerdos felices. La mansión que una vez se sintió vacía y fría, ahora rebosaba de vida.
Los dibujos de los niños colgaban en las paredes junto a valiosas obras de arte. Los juguetes compartían espacio con antigüedades, y en cada habitación, fotos familiares capturaban momentos preciosos de esta nueva vida que habían construido juntos. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Ricardo encontró a Sofía en su lugar favorito, el banco del jardín bajo el viejo roble. «¿En qué piensas?», le preguntó, sentándose a su lado. «En cómo cambió todo», respondió ella, sus ojos reflejando las primeras estrellas que aparecían en el cielo. «Antes tenía tanto miedo, siempre huyendo, siempre escondiéndome. Ahora me siento en casa», sonrió, acurrucándose contra él. «Sabes, abuelo, mami siempre decía que encontraríamos nuestro lugar seguro algún día. Creo que ella sabía que sería aquí, contigo». Ricardo abrazó a su nieta, su corazón rebosante de amor y gratitud. «Vosotros tres sois mi lugar seguro también, cariño. Todos me habéis dado una segunda oportunidad de tener una familia». En el horizonte, el sol se hundía en tonos de rosa y oro, pintando el cielo con colores que recordaban a las rosas del jardín. Una suave brisa traía el aroma de las flores y la promesa de muchos días felices por venir. La foto de Elena en el salón principal de la casa capturaba perfectamente su espíritu. Joven, radiante, llena de esperanza. Y ahora, por fin, Ricardo sentía que había honrado su memoria, no solo protegiendo a sus hijos, sino creando un legado que continuaría ayudando a otras familias por generaciones. Sofía bostezó, cansada de otro día completo. A la cama pequeña sonrió Ricardo. Vale, asintió ella, poniéndose de pie. Luego, deteniéndose en la puerta del jardín, se volvió con una sonrisa que iluminó el mundo. «Buenas noches, abuelo. Te quiero». «Yo también te quiero, cariño, más que a todas las estrellas». Mientras la casa se sumía gradualmente en el silencio nocturno, Ricardo se quedó un momento en el jardín. Una estrella particularmente brillante parpadeaba en lo alto, y él sonrió, imaginando a Elena velando por su familia con aprobación. «Gracias», susurró a la noche, «por darme esta segunda oportunidad, por confiarme tus tesoros más preciosos. Prometo que siempre honraré tu memoria cuidando de ellos». Una suave brisa agitó las rosas rojas como si saludaran suavemente en reconocimiento. En algún lugar, Ricardo sabía, Elena sonreía. El futuro se extendía ante ellos, lleno de promesas y posibilidades. Habría desafíos, por supuesto, pero los enfrentarían juntos, como una familia, unida no solo por la sangre, sino por la elección, el perdón y, sobre todo, el amor incondicional. Las luces de la casa brillaban acogedoras en la noche que se aproximaba, un faro de esperanza y seguridad. El lugar que Elena había buscado tan desesperadamente para sus hijos era ahora una realidad. Y aunque no estaba físicamente allí para verlo, su amor y su coraje vivían en cada una de las sonrisas de Sofía, en cada paso que daban los gemelos y en cada momento precioso de esta nueva vida que habían construido juntos. La pesadilla había terminado. Un nuevo capítulo había comenzado, y esta vez era una historia de amor, curación y segundas oportunidades, tal como Elena siempre había soñado para su familia.